En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Un espacio que hacemos a través de Cooperativa Ciencia en cooperativaciencia.cl y en nuestro canal de YouTube, junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Siempre es importante hablar de salud mental y acá tenemos la opción de hacerlo en profundidad cada semana sobre distintos temas que nos afectan. Todos los capítulos y todas las conversaciones que hemos registrado en este espacio están disponibles en nuestro canal de YouTube, para que las revises, las vuelvas a ver, las compartas, las viralices, en fin. Hoy vamos a hablar de adicciones, enfocado en, por cierto, Internet, que es una de las preocupantes. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. Para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos, seguimos revisando Salud Mental al Día. Que Internet es una herramienta que duda cabe, ¿no? Sin embargo, sus capacidades no terminan allí porque también es una plataforma que se ha convertido en fuente de entretención e información cada vez más influyente, pero a la vez cuestionable en algunos aspectos. Tener acceso a Internet en todas partes es también una ventaja. Te puede comunicar sin problema, pero también tenerla en el bolsillo, por ejemplo, puede significar que construyas una dependencia que podría llegar a ser al menos problemática. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Qué determina que el uso de Internet en sus diversos formatos sea problemático? ¿Cuándo se considera una adicción? ¿Cómo es que se reconoce? ¿Qué hacer? Bueno, son las preguntas que nos hacemos y que queremos trasladar a nuestro invitado hoy. Él es Cristóbal Hernández, es psicólogo de la Universidad Diego Portales, doctor en psicoterapia de la Universidad Católica, director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, además de profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y investigador joven de MIDAP. Cristóbal, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Oye, bueno, hablé de Internet de manera bien general. Estoy pensando en los teléfonos, computadores, en fin, todo lo que tenemos a mano. ¿Qué determina que el uso de Internet sea problemático? Ya, es bueno que partamos hablando de uso problemático porque es como... Convencionalmente es como una pelea, siempre en ciencia hay peleas, es decir, que estamos hablando de uso adictivo problemático, pero problemático es lo que estamos más seguros, que a veces te trae dificultades. Y problemático es el uso de medios, Internet, dispositivos conectados y actividades de porque finalmente es lo que tú haces, la actividad, lo que te genera como el enganche, no el medio en sí mismo, que se sale de control, que no tienes dificultades como para poder controlarlo y que te trae consecuencias negativas por eso. Consecuencias negativas de distinta índole, en su mayoría por omisión. ¿Qué quiere decir eso? Porque no estoy haciendo otras cosas saludables para mi vida. Estoy metido en redes sociales y no estoy socializando con otras personas. Estoy jugando videojuegos en línea y no estoy estudiando. Lo que te empieza a generar problemas evidentes en la vida por eso. Y también por lo que pasa dentro, que tiene que ver con el tipo de interacciones que tenemos en los medios y el tipo de trabajo intelectual que hacemos en los medios, por decirlo así, sobre todo ahora con inteligencia artificial, que te puede generar alguna consecuencia negativa en tu vida, básicamente. Oye, y en esta relación que podría volverse problemática entre usuario y voy a decir, qué sé yo, proveedor de Internet o lo que fuera, ¿quién tiene más responsabilidad? La persona que, y no hablo de negativo o positivo, simplemente responsabilidad. La persona que en algún momento aparece como vulnerable porque no está haciendo algo saludable o algún trabajo oscuro detrás de parte de quien desarrolla, digamos, la web, en fin, y que hace que la gente enganche. Creo que es compartida. Por dos motivos. Si lo ponemos en la persona, que es una parte que me parece relevante porque creo que todos nos tenemos que empoderar de cómo usamos los medios. Y que tenemos poder también para usarlo de mejor o peor manera, tiene que ver con no prestar atención a lo que estamos haciendo. En una gran medida tiene que ver con hacerlo de forma más o menos automática, ¿cierto? Por parte de la industria que genera los medios,
Hay cosas buenas y cosas malas. No podemos demonizar Internet porque esto ahora va a salir por Internet y va a haber conocimiento que esperemos que sea útil para las personas a través de este. Pero también existe un sistema económico asociado a redes sociales y las distintas aplicaciones de Internet que depende de la atención que toman las personas, ¿cierto? Entonces hay mucho dinero invertido en desarrollar algoritmos o formas de decisión de qué mostrarle a las personas en qué momento para maximizar su atención. Y eso lo han hecho de forma muy eficiente a través de aplicar principios de aprendizaje que se conocían en psicología, pero ahora que las personas estemos en un gigante experimento, ¿cierto? Mostrándonos una cosa u otra hasta saber que nos engancha. Entonces también hay responsabilidad por ese lado, sobre todo porque hay muchas mecánicas que conocemos que son adictivas que se aplican un montón. ¿Puede volverse inevitable en algún aspecto? Estoy pensando en estudiantes o en personas o en trabajadores. Digo, hay estudiantes que tienen que estar todo el día conectados porque de ahí sacan toda la información. Ya no hay, o sea, ya prácticamente no hay biblioteca. Toda la información está contenida en las redes, la internet de las universidades, en fin, los colegios, etcétera. Y por otro lado hay gente que trabaja también todo el día conectada. Entonces ahí uno pensaría que, ¿cómo hacer? Digo, o sea, me imagino que habrá formas, pero puede en ese aspecto volverse un poco como inevitable, como un mal, digamos, de nuestro tiempo así generalizado. No creo que sea inevitable. Ya. Y creo que las personas sí podemos tener control de lo que hacemos y de hecho en los estudios que hemos hecho hemos visto eso. Que podemos tener control, incluso cuando hablamos de personas que ya tienen una problemática instalada, que le cuesta mucho dejar el uso de Internet, no estar en eso no tiene un impacto tan agresivo en su ansiedad, por decirlo así, o en su respuesta fisiológica, como esperaríamos, porque es una conducta, es hacer algo, ¿cierto? Pero tiene que ver con qué tipo de contenido y qué tipo de cosas quiero hacer en línea, de ser intencional respecto a esto, porque si es que efectivamente yo voy a trabajar, yo también trabajo todo el día online, una parte importante de eso, y tengo Instagram abierto y después tengo TikTok abierto y al mismo tiempo tengo un video de YouTube corriendo y además un podcast por si acaso con la música y además lo que estoy intentando aprender o ejecutar, efectivamente va a ser más difícil para mí concentrarme. Pero si yo eligiera dejar un espacio libre de eso y fuera intencional al respecto, no sería tanto problema. El tema es que las personas somos seres de hábito y actuamos la mayor parte de nuestra vida en piloto automático. No paramos a pensar qué estamos haciendo. Entonces creo que eso es una diferencia, pero inevitable no es, para nada. Oye, Cristóbal, y en esta relación potencialmente problemática, ¿la interacción es el eje central de lo que podría provocarla? Porque el problema, digo, porque con las redes uno interactúa, con los juegos también se interactúa, pero de pronto estar revisando información, en fin, eso ahí, comillas, no hay interacción, no estoy interactuando con nadie, simplemente estoy buscando información que me sirve para satisfacerme por mi trabajo o por simple necesidad. ¿Es la interacción como un eje central o simplemente es la pantalla como...? Son las mecánicas de los distintos tipos de medios que estoy viendo y lo que busco en el medio, lo que lo determina, porque yo puedo estar buscando información de forma pasiva y quedarme muy pegado, muy enojado leyendo cosas, por ejemplo, ¿cierto? Y enrabiándome una y otra vez, y eso me puede hacer pasar horas en el medio. Como también puedo estar buscando cosas en Wikipedia, pasar de una cosa a otra y distraerme con eso. Yo creo que lo que determina esto son dos puntos centrales. El primero son las características del medio, o sea, las redes sociales, cómo me muestran, qué me muestran y a qué intervalo me están mostrando distintos tipos de contenido. Los videojuegos también, los tipos de mecánicas que tienen, pero también mi estado emocional y lo que estoy buscando cuando entro a los medios, ¿cierto? Ya sean videojuegos, ya sean redes sociales, y eso es algo de lo que las personas no estamos habitualmente conscientes, que me estoy metiendo para distraerme, por ejemplo, que me estoy metiendo porque estaba un poquitito angustiado, o porque estaba en la fila del banco, sentí como un pequeño clic de emoción de algo que me pone incómodo y saco el teléfono a mirar, ¿cierto? Entonces creo que está en esa interacción de esas dos cosas. Ha nombrado, estamos con Cristóbal Hernández, él es psicólogo, es doctor en psicoterapia, también director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, académico también allí, y investigador joven de MIDAP, con quienes hacemos este espacio que es Salud Mental al Día. Ha nombrado las redes y los juegos, esos son los dos principales fuentes de relaciones problemáticas. Sí, redes, juegos... En general, y también, bueno, pornografía, y también hay cualquier tipo de
espacio en Internet que te pueda generar una emoción intensa, las apuestas online también entran dentro de eso como un factor importante. Porque finalmente Internet es un medio donde transmitimos información. Claro. Y puede ser de todo. Entonces cualquier cosa que pueda ser relevante para nosotros en el mundo offline, por decirlo así, se puede volver algo muy atractivo para perder el control en el mundo online. Sí, pues además que está ahí a la mano, como decíamos al comienzo. Bien, o profundicemos en el tema. ¿Cuándo es una adicción? Ya. El término como adicción a Internet o adicciones conductuales, por decirlo así, es más antiguo. Adicción a Internet es como en los 90, se empieza a descubrir personas que les costaba mucho salir de Internet. Pero estamos hablando del Internet de los 90, de las páginas estáticas, de otro tipo de... Mucho más lento conectarse. Claro, sí. Pero personas que de todas formas tenían problemas con dejar de estar ahí y como se recluían mucho más hacia el medio. Y se le llamó adicción en su momento porque lo que tenían como para comparar la adicción a Internet o el uso problemático de este medio era el juego patológico, la adicción a las máquinas tragamonedas y al casino. Entonces tomaron como los criterios diagnósticos del juego patológico y lo cambiaron, por decirlo así, por Internet. Entonces, en vez de como apuestas, entonces Internet. Pierdo el control con apuestas, ahora pierdo el control con Internet. Pienso mucho en apuestas, pienso mucho en Internet, ¿cierto? Y así se gestó ese término. Pero eso no quiere decir que se considerara que era una adicción equivalente, por ejemplo, al consumo de sustancias. De hecho, es distinto, porque no te estás metiendo en una sustancia, claro. No tiene un cambio bioquímico similar asociado a esa sustancia en particular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de adicción estamos hablando más o menos lo mismo que hablamos de uso problemático en general. Hay discusiones que son más o menos precisas de cuál es cuál, pero yo trataría de ponerlo más o menos igual. O sea, cuando yo pierdo el control, quiero usarlo mucho tiempo, se toma, por decirlo así, el control de mi vida. Estoy pensando constantemente en eso, estoy pensando constantemente en redes sociales, estoy pensando constantemente en jugar juegos. Y eso toma tanta preponderancia que empiezo a tener consecuencias negativas en mi vida cotidiana. Eso es lo que llamaríamos como adicción a Internet, que también es un concepto paraguas que se le llama, porque engloba muchas cosas, porque toma las redes sociales, toma el gambling, la apuesta online, sí. Toma la pornografía, toma el consumo pasivo de medios, todo eso está como subsumido dentro de eso, que es la pérdida de control con las cosas que hago en el medio. ¿Y cómo se reconoce? ¿Dónde parte ese reconocimiento? ¿En la misma persona o en algún externo? Muchas veces parte en la misma persona. Cuando se da cuenta que está perdiendo cosas de su vida o que su vida se está como restringiendo cada vez más por lo que estoy haciendo. Entonces me siento angustiado por tener que meterme en redes sociales y ver qué está pasando en mi mundo y no estoy haciendo otras cosas. Pero muchas veces también tiene que ver con que la familia empieza a levantar la mano o los amigos. Oye, no estás haciendo la cosa, estás todo el día pegado. Y lo típico que pasa es que les dicen estás todo el día pegado, ¿cierto? Y dependiendo de quién se da cuenta primero, también es como sigue la cosa, porque a veces las personas también o lo niegan o pueden decir que es parte de mi trabajo, por ejemplo, y genera como una narrativa asociada a eso que minimiza un poquitito el problema. Se da que lo nieguen, digamos. Sí. Ajá. Ya, oye, y en términos etarios, ¿dónde hay más penetración? Porque uno ve niños, uno ve niños que tienen acceso a teléfono y cosas que uno podría pensar que es cuestionable, pero también uno piensa, porque, no sé, el que lo cuestiona muchas veces se compara con sí mismo y no existía eso cuando uno era niño, entonces al final es difícil analizarlo. Claro. Mira, antiguamente aparecía siempre una correlación, habían dos factores pero estoy hablando antiguamente hace 15 años, pero sigue siendo parte como del zeitgeist. Había una correlación como entre la edad y el uso adictivo de medios. Y se asumía que mientras más joven era, más potencialmente adictivo podía ser, ¿cierto? Pero eso tenía que ver con que no teníamos smartphones, no pasaban a ser parte central de la vida de las personas y no estaba tan masificado el uso de redes sociales, de estos jueguitos que son un poquitito más cortos los teléfonos, que son altamente adictivos. Entonces como que la cosa se empezó a esparcir más por los distintos niveles etarios. Entonces se encuentra en todas partes. Sí hay puntos como más críticos, que son como las transiciones, por ejemplo, del colegio a universidad, o del colegio a instituto, o colegio a salir a trabajar, que son un poco más complicados porque eres todavía más chico, no tienes mucho autocontrol todavía y tu cerebro no se ha desarrollado completamente en esa área, pero empezáis a tener más tiempo libre y menos supervisión. Entonces eso es una transición que pasa a ser un poquitito más problemática, que está bien identificada. Cuando hablamos con los más chiquititos, depende mucho del control parental y del involucramiento parental.
pero los niños más pequeños y las niñas son muy vulnerables a las mecánicas adictivas de las redes sociales, son muy vulnerables a las mecánicas adictivas de los juegos, y por ende también tenemos que cuidarlos mucho. Entonces puede que haya menos prevalencia ahí porque están más atentos los papás. No tengo la cifra en la cabeza, no, te mentiría si la conociera, pero sí sabemos que son mucho más vulnerables a este tipo de mecánicas. ¿Qué daños provoca la relación problemática o adicción, digamos, en las personas que la padecen? ¿Qué son daños permanentes? ¿Se puede salir? Se puede salir. ¿O qué tipo de trastorno genera? Primero se puede salir. ¿Ya? Está súper asociado a otros problemas de salud mental. O sea, si tú ves como el uso adictivo problemático de medios, redes sociales, smartphone, internet en general, videojuegos y todo el espectro, aunque lo separe y lo veas junto, está asociado a mayor prevalencia de depresión, mayor prevalencia de ansiedad, trastorno por déficit atencional y cualquier problema de salud mental. Pero uno podría pensar que eso se trata de que entonces el uso adictivo problemático de internet está generando estas cosas. Pero es un poco más complicada la película. ¿Por qué? Porque una parte importante de lo que hablamos antes de cómo se funciona la economía en internet es por atención, ¿verdad? Y nuestras emociones, que son las cosas que a veces no queremos sentir, la tristeza, el miedo, la ansiedad, etcétera, dependen mucho de las cosas a las que le prestamos atención. A mí, si veo un perro con unos dientes grandes que está corriendo hacia mí, me va a dar miedo, ¿verdad? Claro. Si no me doy cuenta, no. De hecho, la atención es el primer filtro. Entonces, cuando nosotros cambiamos el foco atencional, también modulamos nuestras emociones. Y eso es algo que aprendemos a hacer desde muy chiquitito. Se llama una estrategia de regulación emocional. Lo que pasa con Internet es que genera un cambio atencional muy potente, porque ahora yo puedo tener un stream infinito de cosas que capturan mi atención y que hace que lo que me duele, lo que me da susto, lo que me genera ansiedad empiece a bajar, ¿cierto? Momentáneamente, porque me distraigo. Entonces, cuando vemos que se asocian a este tipo de problemas de salud mental, también tiene que ver que somos personas a veces que necesitamos más entrar a Internet para distraernos de nuestros problemas porque el mundo nos duele más. Entonces, no es como que te vaya a generar ese problema de vuelta directamente, sino que ya eres más vulnerable a eso. Ahora, dependiendo del tipo de problema que tengas o porque lo buscas, el tipo de problema que vas a tener posteriormente. Por ejemplo, si mi tema es con los videojuegos, estoy constantemente jugando y no estudio, voy a tener problemas ocupacionales, problemas con los estudios. Y eso trae problemas en cadena, porque si me empieza a ir mal en las cosas, puedo contarme la idea y el cuento de que yo no soy bueno para las matemáticas. Claro. Pero es porque no lo intenté tanto, porque las matemáticas son difíciles, ¿cierto? Entonces yo no soy bueno para las matemáticas, la próxima vez que tengo una prueba de matemáticas, me voy a poner nervioso, encuentro esto y no estudio. Y me confirmo que soy malo para las matemáticas. Y eso me trae un pensamiento y una forma de identificarme como alguien incapaz. Y eso me hace sentir triste. Y echa la bola para adelante. Entonces, dependiendo del tipo de problema al que me meta, es como la consecuencia funcional que va a tener. ¿Sí? Estamos conversando con Cristóbal Hernández. Él es psicólogo de la Universidad de Diego Portales, pero también es doctor en psicoterapia de la Universidad Católica, director de investigación y profesor asociado de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador joven de MIDAP, conversando en este capítulo de Salud Mental al Día que estamos haciendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo es que se reconoce, digamos, en qué fijarse en los adultos, en los más chicos, o las personas, en otras personas que están ahí todo el día, más allá de oye, ya no sale tanto, no habla tanto, pero ¿cómo fijarse? Para los adultos nos es más fácil, porque podemos ver las estadísticas de uso en el teléfono. Ajá. Y podemos mirar si que estoy metido siempre pongo el ejemplo de una persona que estaba mucho tiempo en el teléfono y un día decide sacar las notificaciones de todo lo que tenía y bajó como en un 70% el uso del teléfono, una cosa así como mágica. Sí, es que pasa, porque tenía algo que te estaba constantemente diciendo, oye, hay algo relevante. Claro. Y en la naturaleza humana está a buscar información relevante para sobrevivir en general. Entonces, ¿qué hacer? Primero, ver tu estadística y ver si estás satisfecho o satisfecha con lo que estás usando. Segundo, hacer un ejercicio que siempre recomiendo, es que antes de agarrar el teléfono, porque la mayor fuente de nuestros problemas con Internet hoy en día es el teléfono, no son los laptops, el teléfono. Antes de agarrar el teléfono, parar. No hacerlo y hacerme la pregunta cómo me siento.
Y muchas veces nos vamos a encontrar con que el agarrar el teléfono es como un gesto automático, bien automático, ante una pequeña incomodidad. Es como una pequeña cosita. Y aguantar esa pequeña cosita un rato. Como para saber cómo estoy. Y también darme cuenta qué cosas me importan. Tercero... Perdón, ahí también hay un trabajo de autoconocimiento y de sentir bien o saber reconocer qué sensación previa es la que te lleva a... Pero eso se practica, es como un músculo. Yeah. Prestarle atención a lo que me pasa y decir, oye, ¿cómo estoy? Es algo que se practica. Y encontrar las palabras lo voy haciendo en la medida en la que lo voy aprendiendo. Entonces, fíjate que cuando no lo hago, me siento más torpe para hacer eso y entonces no lo hago tanto. Son muchos círculos viciosos. Entonces yo creo que el darse cuenta tiene que ver con mirar cómo lo estoy usando. Mirar si me gustaría tener tiempo para hacer otras cosas. A veces siento que no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para hacer esto y esto, pero pasé 4 horas y media en redes sociales. Claro. 4 horas y media al día es mucho tiempo. Aquí es parte de lo promedio que usan las personas el teléfono para hacer cosas, ¿cierto? Eso por un lado. En los más chicos que fijarse, los papás y las mamás tienen que estar, o lo que recomiendo es que estén atentos a qué hacen y cómo usan los medios. Y las pataletas de cuando no están con el medio. Porque es un indicador de que ya está teniendo un problema como con querer usarlo mucho, ¿cierto? Eso. Estupendo. Cristóbal Hernández es psicólogo de la Universidad de Portales, doctor en psicoterapia de la Universidad Católica de Chile, director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, además profesor asociado de esa escuela e investigador joven de MIDAP, que estuvo con nosotros en este capítulo de Salud Mental al Día hablando de adicciones o de usos problemáticos, en este caso de Internet, sobre todo pensando en que hoy día la podemos llevar a todas partes. Cristóbal, muchas gracias por venir. A ti. Con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Seguimos compartiendo Salud Mental al Día. Nosotros lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a despedir este capítulo de Salud Mental al Día y les recuerdo como siempre que todas las conversaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube, Cooperativa Ciencia. Allí puedes encontrarlas en los diversos temas, además de muchísima otra información también, para que compartas, para que viralices o para que vuelvas a ver y profundices respecto de los temas que hemos tratado aquí. Nos vamos a encontrar en la próxima, que estén muy, pero muy bien en un nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Que estén bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.